Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Durante estos últimos días seguro viste las imágenes de lo que está pasando en Colombia. Miles de personas huyendo en balsas del Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela en medio de ataques de la guerrilla. La violencia y los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC llevaron al presidente Gustavo Petro a decretar el estado de conmoción interior. ¿Cómo entender lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué la zona de Catatumbo es tan importante? ¿Cómo se vincula con el crimen organizado y también con la crisis migratoria entre Venezuela y Colombia? ¿Y cómo afecta esto los planes de paz total del presidente Petro? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia espejo donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, entonces para empezar, ¿qué es el Catatumbo en Colombia y por qué es un territorio estratégico? El llamado Catatumbo es una zona fronteriza del norte de Santander, en Colombia, de más de 4.800 kilómetros cuadrados a pocos kilómetros de Venezuela y es uno de los lugares más ricos en recursos y mejor geolocalizados del país. Como sabemos, desde hace décadas, esta zona tiene una fuerte presencia de guerrillas, como el ELN, actualmente la guerrilla más importante de América Latina, o las disidencias de la FARC, gracias a su geografía de bosques y selvas. Además, es un corredor que permite conectar a Colombia con Venezuela. Por eso, es una zona disputada por las disidencias de la FARC y el ELN, porque también quien controle este territorio podría controlar todo el norte colombiano y la zona fronteriza con Venezuela, que, recordemos, es uno de los corredores migratorios más complejos, pero a la vez más utilizados por millones de migrantes venezolanos que salen del país. Pero vos además decías que, además de estratégica, esta zona es muy rica. ¿Por qué? Porque es un enclave cocalero y una zona petrolera. De hecho, a mediados del siglo XX, el Catatumbo fue la primera provincia petrolera de Colombia. Pero, según registros históricos colombianos, la zona fue tomada por las guerrillas en la década de los 70 y esto provocó enormes enfrentamientos con el Estado colombiano y el ejército. Incluso, en los 90, el Catatumbo fue un gran testigo de la violencia paramilitar. Cuando se firmaron los acuerdos de paz en 2016, había bastante optimismo por bajar la violencia. Sin embargo, varios investigadores dicen que el acuerdo de paz nunca llegó a esa zona y que el vacío de un Estado ausente fue reemplazado por el crimen organizado. Y durante décadas, tanto la FARC como el ELN de alguna manera coexistieron en este territorio, con lo que la Comisión de la Verdad llamó una gobernabilidad paralela. ¿Y qué viene pasando en las últimas semanas? Bueno, esa presencia tanto de la FARC como del ELN se transformó en una violencia como hacía años que no pasaba, con enfrentamientos entre ambos grupos que dejaron al menos 80 muertos y más de 30.000 personas desplazadas que huían por el río hacia Venezuela. La situación fue tan grave que se convirtió en una crisis humanitaria y Petro, el presidente, declaró el estado de conmoción interior, algo que no pasaba en Colombia desde el año 2008. Según el gobierno colombiano, la situación es tan grave y tan violenta que no puede ser controlada a través de las herramientas ordinarias de las autoridades estatales y por lo tanto es necesario emplear medidas extraordinarias como este estado de excepción que va a durar 90 días a partir de esta semana. Y en paralelo todo esto ocurre mientras Gustavo Petro lleva a cabo negociaciones con el ELN justamente. Sí, la disputa por esta región y los enfrentamientos de estos últimos días fueron tan feroces que puso en duda ese plan de paz total que busca el presidente Gustavo Petro desde hace años y que recordemos que es uno de los ejes de su gobierno. De hecho, fue tan grave la situación en el Catatumbo que Petro directamente suspendió las negociaciones de paz con el ELN y por el contrario, no solamente suspendió las negociaciones de paz, sino que además movilizó a miles de soldados a la zona. ¿Y por qué decimos que puso en duda el plan de paz total del gobierno? Porque muchos colombianos dicen que no hay posibilidad de paz en Colombia sin un acuerdo con el ELN, que, como dijimos, hoy es la guerrilla más importante de América Latina. En el medio, recordemos que el garante de este proceso de paz,
justamente con esta guerrilla es ni más ni menos que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, ya que además muchos miembros del ELN son ideológicamente afines a él. Y entonces eso nos lleva a otra pregunta. En esta oportunidad, ¿por qué el gobierno venezolano fue noticia en el medio de esta crisis en Colombia? ¿Cómo están vinculados? Bueno, para la oposición venezolana, el hecho de que el gobierno de Maduro sea garante de paz entre el gobierno colombiano y el ELN es una manera de presionar al gobierno de Petro por parte de Venezuela y un recordatorio de cuánto Petro necesita a Maduro en un momento muy complejo por lo que estuvo pasando en Venezuela desde el 10 de enero. Además, el presidente venezolano Nicolás Maduro reveló el 22 de enero que su ministro del Interior y número 2, Diosdado Cabello, se encuentra actualmente en el Catatumbo, apoyando al pueblo de Colombia, dando otro mensaje indirecto a Gustavo Petro. Y por último, Maduro también ordenó la movilización de más de 600 tropas a la frontera con Colombia, como parte de la operación Escudo Bolivariano, que es un ejercicio militar que busca asegurar las fronteras venezolanas de cualquier amenaza que provenga del exterior, lo que significa que esa zona fronteriza va a estar más militarizada que nunca, tanto del lado colombiano por el estado de excepción como del lado venezolano. Bueno, como vemos, esto es un tema complejo que reúne a muchos actores y que seguramente lo vamos a estar siguiendo de cerca para entender mucho mejor cuál es la raíz de este conflicto y también cuáles son las implicancias políticas de lo que está pasando. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Si nos están escuchando en Spotify, como siempre les decimos, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas y ahora también nos pueden seguir tanto en TikTok como en Instagram. Pero sobre todo, si nos están escuchando en YouTube, te pedimos que hagas clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones, que dejes tu me gusta, hagas un comentario, te suscribas, por supuesto, y hasta la próxima.